Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya estamos en este programa de análisis de coyuntura en el marco del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 y para ello, bueno, nos acompaña el profesor investigador de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Calvo Barrera. Bienvenido. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia acá de tu programa Análisis de Coyuntura. Muchas gracias por la gentileza de la invitación y bueno, vamos a platicar sobre nuestra Constitución. Bueno, pues el día de ayer se conmemoró este 109 aniversario y creo que es importante que los ciudadanos hagamos un análisis precisamente de la vigencia en cuanto a sus principios, en cuanto a la esencia de la propia Constitución del nacimiento en el 17. Y en ese primer contexto, doctor Raúl, recordarás que la Constitución del 17, voy a decirlo en estas palabras, en su momento fue un orgullo nacional porque se dice que fue la primera constitución de carácter social. Básicamente el artículo 27 y el 123, uno que se refiere al campo y el otro que se refiere a todos los derechos de los trabajadores. En este primer contexto, quisiera preguntarte, doctor Raúl, ¿crees que del 17 al 2026 esa esencia, esa alma de la Constitución permanece vigente o tiene algunas amenazas? Porque de repente podríamos decir que sí tenemos una Constitución, pero habría que preguntarnos qué tan efectiva es esa Constitución en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Sí, bueno, la Constitución mexicana del 17 ya ha cumplido más de un centenario de vigencia. Bueno, de hecho, el día de ayer se conmemoró como tú bien lo dijiste, 109 aniversario de la promulgación, que fue el 5 de febrero del 17 y que esta Constitución entró en vigor el 1 de mayo de ese año. Pero efectivamente me parece que el espíritu social, si podemos llamarle así, de la Constitución se ha incrementado. Se ha incrementado sobre todo a raíz de las reformas constitucionales del sexenio pasado y del vigente. O sea, si la pregunta es, ¿se han ampliado los derechos sociales que primigeniamente estaban, como tú lo dijiste también, en el 27, en el 123, y bueno, podemos incluir al artículo 3 con la educación laica y gratuita? Yo diría que la Constitución ha tenido una explosión de derechos sociales. Basta con revisar, con pasar la hoja al artículo 4 de la Constitución para que nos demos cuenta de la inflación constitucional de los derechos sociales. Ahí está. Entonces, a tu pregunta, creo que sí. Creo que se ha dejado de lado el aspecto liberal, que ahí sigue, hay porciones de la Constitución muy liberales, pero me atrevo a decir, sí, desde un enfoque politológico, que nuestra Constitución mexicana ahora es más socialista que nunca. De acuerdo. Ahora, en alguna ocasión, fíjate que me tocó leer un texto de una anécdota de una familia polaca que al término de la Segunda Guerra Mundial había prácticamente, Europa estaba destruida, Alemania, Polonia. Entonces esa familia se encuentra la Constitución y el esposo le comenta a la esposa, mujer, pues hay que irnos a México, dice, es el paraíso con esa Constitución. Entonces se embarcan de Europa, un puerto de Europa, y arriban al puerto de Veracruz, pero encuentran el contraste. Es decir, por un lado, se plasma toda parte de lo que tú acabas de decir y muchas otras cosas más, pero otra cosa es la realidad. Y yo en ese sentido quisiera preguntarte si seguimos en esa parte de lo que algunos teóricos llaman la constitución nominal, es decir, lo que dice por un lado, el texto que puede ser un texto muy elegante de defensa de muchos derechos, pero en realidad
contrasta con la realidad. Y te voy a poner rápidamente unos ejemplos, tú acabas de señalar algunos de ellos. Todo el tema, por ejemplo, de derechos humanos, creo que los ciudadanos pues lo vemos bienvenido, ¿no? Pero vemos que en nuestro país, sin lugar a dudas, el tema de desaparecidos, el tema de homicidios dolosos contrasta precisamente con esa realidad de lo que dice la Constitución y de lo que debería de proteger. Entonces, ¿hay esa congruencia? ¿O cómo entendemos entonces esa realidad social con respecto a el texto constitucional? Hay un desfase muy claro entre el texto de nuestra Constitución y la realidad. Eso es algo innegable. Y uno de los pecados capitales de esta situación, hay que decirlo, es histórico. Es que nuestros padres fundadores, constitucionalistas y liberales, porque no hay que olvidar que la Constitución del 17 es la reformada de la de 1857, la liberal, tuvieron un pecado de origen. El pecado de origen fue copiar modelos de otras latitudes. Como la norteamericana, ¿no? Por ejemplo, o sea, a ver, la realidad después de 300 siglos de imperio y de colonia, ¿cuál era la realidad social, política, económica en lo que fue la Nueva España? ¿Qué fue la realidad? Una sociedad corporativa, una sociedad monopólica, una sociedad en donde había diferentes castas y estratificaciones sociales. No era una sociedad liberal, ni mucho menos. Era una sociedad corporativa, jerarquizada, antidemocrática, etcétera, monárquica. ¿Cómo es posible que traigamos a nuestro país las ideas de avanzada, por supuesto, de una república constitucional? ¿Cómo es posible? Claro. Yo me pregunto, ese modelo norteamericano lo trasladamos para acá, pero sin que tuviéramos lo que Alexis de Tocqueville llama pues la sociedad de los iguales en Estados Unidos. Sí, es decir, utilizamos, sí, un modelo constitucional extranjero, norteamericano sobre todo, aunque también con influencia de la Revolución Francesa, pero lo traemos a nuestra nación independiente, ¿no? Muy reciente independiente, y lo que tenemos es un contraste terrible. Es decir, por un lado, el mundo del deber ser jurídico constitucional, y por el otro, la realidad política permanente. Es decir, la Constitución no vino a cambiar la realidad política y social que teníamos en la naciente sociedad mexicana y nación de este país. Entonces, ahí hay un primer problema de origen, el importar ese modelo extranjero que, sí, claro, en Estados Unidos funcionó hasta muy recientemente, ¿no? Está muy claro lo que está pasando ahora en los Estados Unidos, pero pues hasta cierto punto, digo, funcionó en aquel país por una sociedad totalmente diferente y distinta a la que tuvimos y a la que lamentablemente todavía tenemos en el siglo XXI aquí en México, con esta disparidad social, con esta tremenda, digamos, desigualdad. Sí, no solamente la desigualdad, sino la distancia terrible en cuanto al ingreso económico de los diferentes sectores de la sociedad mexicana. Entonces, ¿cómo pensar en igualdad ante la ley? ¿No? ¿Cómo pensar en esos famosos derechos civiles de los derechos humanos de primera generación? Solamente esos, ¿eh? Ya no hablamos de los derechos políticos, ya no hablamos después de los derechos sociales de la tercera generación de derechos humanos. No, o sea, ¿cómo hacer realidad eso? ¿Cómo hacer realidad en una sociedad totalmente jerarquizada, corporativa, donde la iglesia todavía tuvo una influencia muy importante en este país, donde por el otro lado las comunidades indígenas, también con una muy fuerte tradición de usos y costumbres, enfocada en una sociedad comunitaria, etcétera? ¿Cómo se iba a romper ese modelo con una
con un formato constitucional, digamos, liberal y republicano, donde se establecía, por ejemplo, la división de poderes, ¿no? Y una serie de el federalismo, una serie de principios políticos que no han sido, digámoslo así, a lo largo de la historia política de este país, una realidad. Ahora, en ese sentido, tú acabas de tocar un tema hace un momento y ahorita, por un lado, donde rescatas gran parte de más derechos de carácter social en la Constitución, pero por el otro lado también quisiera preguntarte si eso, con respecto a otras reformas constitucionales, me voy a referir, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la renovación del, entre comillas, el Poder Judicial de la Federación por voto popular. Me refiero, por ejemplo, al tema de la reforma a la supremacía constitucional. Me refiero, por ejemplo, al apartado que se refiere del amparo en materia de suspensión y los alcances de la misma. En ese sentido, estas reformas que en este periodo de prácticamente 7 años se han llevado a cabo, la pregunta sería, ¿lo ves en una perspectiva de un avance o en realidad lo observas como un retroceso en la vida constitucional de nuestro país? Es una vuelta al pasado, es una involución. ¿Cómo se elegían a los ministros de la Corte en el siglo XIX en México? Sí, regreso al pasado. ¿Qué efectos tenían las sentencias de amparo en el siglo XX en México, en la época dorada del sistema de partido hegemónico? Es una vuelta al pasado. Es una vuelta al pasado, pero con situaciones en donde, por ejemplo, la modificación con la reforma judicial, por ejemplo, ¿no? Es un aspecto tan interesante, tan relevante para la consolidación de la democracia, o no es una consolidación para la democracia constitucional en este país. ¿Cómo analizar la reforma judicial y sobre todo los efectos de esa reforma? Por ejemplo, el voto popular para los cargos. Yo creo que ahí, repito, es un regreso al pasado. Un regreso al pasado que tuvimos en el 19, claro, con sus diferencias, por supuesto, claro, porque sí las hay, pero en donde creo sinceramente que hay un problema con la elección judicial en cuanto a información. Claro. En cuanto a información, porque la sociedad en general no estuvo informada de quiénes eran las candidaturas. Había demasiadas candidaturas en la boleta. Y el problema fue, en consecuencia, que no se tuvo el conocimiento para emitir un voto informado y razonado. Y lo que se tuvo que utilizar fue una serie de propaganda el propio día de la jornada electoral para pues tratar de inducir el voto a favor de determinadas candidaturas. Esos famosos acordeones que estuvieron el día de la jornada, días previos y en la jornada electoral, pues es un síntoma muy claro de una desorientación, de que la gente no sabía fundamentalmente por quién votar, ni conocía las candidaturas. Y aparte de eso, hay que decirlo, con la reforma judicial federal y a 19 entidades federativas, que fueron las que también tuvieron voto popular en los estados, no fueron todas, en la elección pasada de 1 de junio de 2025, lo que también hay que hacer notar es, aparte de la falta del voto informado y razonado, y que se tuvieron que utilizar estos mecanismos de inducción, ¿no?, de la votación, es que el modelo va en contra y le da el traste al servicio de carrera judicial, ¿no? Porque antes tenías que pasar 15 años, por ejemplo, o 20 años. Capacitación permanente, en la estructura del poder. Exámenes de oposición. Judicial, así es, y aspirar a través de una serie de exámenes, de concursos, de selección, en las que
a través de la meritocracia o de criterios meritocráticos se podía acceder a subir en el escalafón judicial. No podemos. Entonces, sí, es un problema, repito, muy grave, porque lo poco que teníamos en México, ¿no? De islas, de un servicio profesional, digamos, pues se desmantela y, hijo, esto es muy problemático. Ahora, en ese contexto que tú estás planteando, ¿crees que ya estamos, porque es indiscutible analizarlo, ¿crees que ya estamos viviendo en este momento las consecuencias del desmantelamiento precisamente en los temas de la Suprema Corte, este escándalo que se ha dado en los últimos días, con respecto a magistrados y jueces en algunos casos que fueron electos por voto popular, pero que están renunciando porque no es lo mismo ser popular que tener la capacidad? No sé si ya lo estamos sintiendo como sociedad. No sé cómo lo veas tú esa parte. Sí, bueno, entiendo que son algunas personas que obtuvieron los cargos a través del voto popular, pues que tienen las funciones de jueces, de juezas, ¿no? Sobre todo en el ámbito local, me parece, ha habido ya algunas renuncias. Renuncias, sí. Sí, pero, bueno, pues es que es el esquema y es el modelo. Por ejemplo, yo hice un trabajo sobre los tribunales de disciplina judicial en las entidades federativas, para ver el modelo cómo estaba antes, ¿no? Cuando todavía era el Consejo de la Judicatura en las entidades federativas y que tenían la función no solamente administrativa, sino también la función de disciplina judicial. ¿Quiénes eran estos servidores públicos, ¿no? De los poderes judiciales locales? Comparándolos con los nuevos, digamos, de las magistraturas de los tribunales de disciplina judicial. Y interesante la investigación porque lo que resulta es que hay un desconocimiento previo de las funciones, del organigrama y de las atribuciones, digamos. Las funciones. Sí, de los poderes judiciales locales. O sea, a los servidores públicos que iban a aplicarles el régimen disciplinario, pues no conocían, digamos, la estructura, ¿no? Porque fundamentalmente las nuevas personas vienen de fuera del Poder Judicial. Pero fíjate que haces una opinión que me parece interesante, porque incluso en la propia consolidación de los poderes judiciales locales con respecto al Poder Judicial de la Federación, incluso había todavía un gran abismo, es decir, observábamos un Poder Judicial de la Federación consolidado a pesar de todos sus problemas que puede o pudo tener, lo que tú decías, todo el tema de servicio civil o carrera judicial, todo el tema meritocrático. Yo llegué a escuchar, por ejemplo, personas que habían entrado como oficiales judiciales, es decir, la posición más baja dentro del organigrama, y habían logrado escalar a actuarios, a secretarios de acuerdos, a jueces de distrito por concurso, y en otros más, después de 20, 25 años, a ser magistrados, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, no es lo mismo todos esos 25 años dentro de en formación, capacitación, evaluación, con respecto a alguien que, y lo voy a poner en esas palabras, popularmente sea elegido, ¿no? Y hago el comparativo de que el trecho del Poder Judicial de la Federación llevaba varios años más adelante que los poderes locales, de acuerdo, no sea tu investigación que hiciste. Sí, bueno, en este caso, repito, ya me centré en los nuevos tribunales de disciplina judicial, y sí hay una diferencia importante en términos de la ausencia de conocimiento. Digo, la van a adquirir, por supuesto, va a haber una curva de aprendizaje, la famosa curva de aprendizaje, pero sí es muy interesante cómo, digamos, por el nuevo diseño, pues desconocía o desconoce, ¿no? Todavía digamos, internamente cómo funciona el Poder Judicial, los distintos órganos, etcétera, todo el organigrama y toda la estructura del Poder Judicial. Entonces, es interesante
este contraste entre lo que se tenía antes y lo que pues se va a tener a partir de, o bueno, ya está en funcionamiento en algunas entidades federativas. Y otra cosa que me parece relevante también de este tema, nada más para cerrar este punto, es que sí hay un avance de los tribunales de disciplina judicial académicamente en cuanto a los grados, digamos, es decir, de estudio, ¿no? Para el ingreso. Ahora hay más doctores en Derecho, maestros en Derecho, maestras y doctores en Derecho. Pero ojo, de manera general, no especializados en... ese es un punto importante. O sea, sí, no son especialistas en, por ejemplo, en una maestría en Derecho Mercantil o en Derecho es en general civil, o no, es Derecho en general. Digo, nada más por citar el caso de los tribunales de disciplina judicial. Fíjate que... En los estados, Claro, fíjate que también tocas otro tema cuando tú hablas, por ejemplo, del desconocimiento de servidores públicos, en ese caso del Poder Judicial local, de acuerdo a lo que estás diciendo, respecto de las funciones. Pero también nos vamos por el otro lado, donde de acuerdo a diversos estudios que hace, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde dice que muy pocos mexicanos, por un lado, conocen su constitución y sobre todo conocen sus derechos y finalmente los ejercen. Entonces ahí yo quisiera preguntarte con esa visión politológica que tienes, el concepto de ciudadanía para ejercer derechos no se ha consolidado en nuestro país. No sé cómo veas esa parte. Tenemos un gran déficit de cultura constitucional, ¿no? Por ejemplo, lo que yo tengo conocimiento, la más reciente encuesta de cultura constitucional data del 2011. Y ahí las mexicanas y los mexicanos conocíamos poco o nada la Constitución. Eso, el porcentaje de 80% de las personas entrevistadas, ese es el resultado. O sea, que conocían muy poco o el 21% nada de la Constitución y el 60% poco, ¿no? Entonces, el desconocimiento, pues es problemático en términos de cómo, digamos, contribuir a la fortaleza del Estado mexicano si carecemos de lo elemental, que es el conocimiento no solamente de los derechos que tenemos ahí plasmados en la Constitución, sino de las responsabilidades públicas que como ciudadanos debemos asumir también. Y otro problema que tú nos dijiste en la primera pregunta que hiciste, que formulaste, que se refiere al punto de la vigencia, yo diría de la eficacia de la Constitución. Tú mencionaste una Constitución nominal, y aquí con tu frase me recuerdas al gran constitucionalista, padre del constitucionalismo moderno, Karl Lowenstein, este teórico alemán, que decía que había tres tipos de constituciones, ¿no? Fundamentalmente, que era la constitución nominal, la constitución semántica y la constitución normativa. Y en cuanto a cómo estamos actualmente en este país, en cuanto a si nuestra constitución realmente rige y es eficaz y se cumple en la práctica, pues diríamos que no es tan así, que al contrario, dadas las condiciones políticas que ahora presenta la sociedad mexicana, hay varias porciones normativas de nuestra Constitución que están desamparadas y de que están, digamos, son letra muerta, sí, claro, por decirlo de alguna forma. Pongo un ejemplo. Un ejemplo que deriva del contexto político. Actualmente hay una coalición de gobierno dominante. Sí, está muy claro, ¿no? Sí. Bueno, no están los partidos Morena, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Bueno, esa es la coalición gobernante que domina en este país actualmente, ¿no? Debido a los resultados electorales. Bueno, si nosotros atendemos lo que dice el 105 de la Constitución respecto a las acciones de inconstitucionalidad, nos vamos a dar cuenta que para que haya una impugnación, por ejemplo, la mayoría de los legisladores, ya sea la Cámara de Diputados, senadores, aprueban determinada ley. Pero una minoría, que es el 33%, puede inconformarse y presentar ante la Suprema Corte de Justicia una
acción de inconstitucionalidad. Bueno, ese 33%, ese número mágico que establece la Constitución en el 105, no lo alcanzan los partidos de oposición actualmente, de tal manera que es letra muerta. Ahí está, en nuestra normativa constitucional, pero no alcanzan los números para que la oposición por sí sola, y me refiero a los partidos restantes, a la coalición, ¿no?, que está dominando actualmente en el gobierno y en las cámaras legislativas federales, pues puedan hacer uso de esa control constitucional a través de esas acciones. No hay posibilidades porque los diputados o los senadores de la oposición no llegan al 33%. No, y yo le agregaría otro dato al que acabas de señalar. Hay una discusión en estos momentos sobre si hay una reforma electoral previo a la elección del 27. Hay por ahí discusiones, se abrieron foros a nivel país. Sin embargo, la oposición, pues prácticamente, voy a decirlo en esas palabras, no tiene la capacidad de incidir. Y prueba de ello, refiriendo a lo que tú estabas comentando, se apuesta a que más bien la coalición gobernante, no logre la cohesión necesaria para tener la mayoría calificada. Es decir, apuestas a un factor de la coalición gobernante para que no se logre la reforma electoral, que tiene aspectos con reforma constitucional, y en consecuencia, desafortunadamente, otra vez la oposición no tiene esa capacidad de incidir. Ahora, yo quisiera preguntarte un dato, y ahí tú nos vas a dar, tienes mucha experiencia en temas en materia electoral, y se habla que el porcentaje de votos, me refiero a la coalición gobernante, Morena, PT y el Partido Verde, en realidad, en tu análisis, si es que ya lo hiciste, existió esa sobrerepresentación para precisamente tener más diputados, más senadores de lo que en realidad la gente votó en la elección. No sé cómo lo ves. El problema de origen es que la fórmula dentro de la Constitución. Antes de la fórmula, el problema de origen me parece es que no se cumplió con un requisito constitucional. Recuerda que en la Constitución está muy claro que tendrán derecho a repartición de plurinominales, ¿no?, de diputaciones plurinominales, los partidos que hayan registrado por sí solos 200 diputaciones o registros en los distritos electorales uninominales federales. Y me parece que no todos los partidos, los 3 partidos de la coalición dominante, cumplieron con ese requisito. Y sin embargo, la autoridad electoral aceptó esa situación. Ahí está el origen de todo. O sea, ya después viendo la cuestión de la interpretación de la fórmula y de que efectivamente hay una sobrerepresentación, porque el 54% de la población votó por la coalición dominante, pero 74 les dieron, ¿no? 54% del voto. Sí. Y 73% de las cámaras, ¿no? Se les dio al final. Se les dio al final. Se las tomaron, claro. Y aún así, con 73%, no se obtenía todavía la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución. Sino que tuvieron que venir una serie de cuestiones políticas que avivaron, ahora sí, el pase de algunos senadores, ¿no?, de la oposición al bando de la coalición dominante. Me regreso a un punto que... Pero ese fue el problema, ¿eh? O sea, el problema de origen es ese, que creo que no se respetó el asunto de ese requisito constitucional. Es decir, si hubiera respetado el origen de esos 200, o sea, que solamente aquellos partidos que hubieran registrado previamente los 200 candidaturas de mayoría relativa en los 200 distritos, hubiera habido ahí otra situación. Esa es una pregunta álgida.
estamos hablando ya de que desde ese momento, un poco antes o un poco después, los órganos electorales constitucionales están siendo capturados o fueron capturados. Me refiero a las decisiones, porque muchos de los casos, al final de cuentas, por ejemplo, el INE tuvo que haber resuelto en su Consejo General. Y las resoluciones del Consejo General del INE finalmente pueden ser controvertidas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El problema es cuando, por ejemplo, una sala superior del tribunal compuesta por 7 y que finalmente estuvieron trabajando mucho tiempo 5 y que en algunos casos incluso tuvieron que invitar a una magistrada para integrar el pleno. O sea, esa serie, digamos, de factores que están ahí inciden en el fortalecimiento no de los órganos electorales y sobre todo lo voy a decir, se vuelven al final de cuentas peso o contrapeso en las decisiones. Bueno, sí, claro. A ver, aquí hay un problema muy grave en términos de cómo integrar estos órganos, o mejor dicho, de la ausencia de la integración plena de los órganos electorales, en este caso concretamente de la Sala Superior. Sala Superior. Porque pues por muchísimos meses no estuvo integrada con sus 7 elementos de las magistraturas. Entonces, eso claro que motivó también un asunto de falta de operatividad al interior, ¿no? Y sobre todo, creo que aquí el problema fueron yo lo veo así, se ventiló en la prensa, las reuniones, ¿no? Las presiones políticas de la clase política hacia las magistraturas, que finalmente vino a dar una correlación de fuerzas muy clara después, ¿no? Donde ya se apreciaba de manera muy diáfana una división en el pleno de la Sala Superior, con la integración de la Sala Superior, y concretamente en la formación de por un lado, 3 magistraturas que votaban en un solo sentido, y por otro lado, 2 magistraturas que votaban siempre en un sentido distinto, ¿no? Entonces, y ahí está muy claro el punto de cómo es que, pues, por ejemplo, aquí habría que ver qué responsabilidad tuvieron los órganos políticos. Claro. En este caso el Senado, para no integrar debidamente la Sala Superior y que les faltaban integrantes. No, ahí seguramente hay responsabilidad política, no hay duda. El problema es quién hace efectiva la responsabilidad política teniendo las mayorías en las cámaras. Ahora, también se tiene que tocar el tema, la desaparición de los órganos autónomos, por ejemplo el INAE, contemplado en su momento en la Constitución, y otros órganos autónomos más. Podemos decir también que hay una vulneración a la Constitución, a pesar de que haya una mayoría calificada, como se acaba de discutir, y esto al final de cuentas ya no es un contrapeso al poder político, por llamar de alguna forma, avance, retroceso en la visión. No, yo creo que es un claro retroceso, es decir, por muchas de las situaciones que hayan tenido los órganos, por ejemplo el INAI, ¿no? Recordemos que hay un escándalo derivado de una situación ahí irregular o aparentemente irregular en cuanto a gastos, etcétera. Por mucho que se hayan presentado este tipo de situaciones, me parece que no es lo mismo que los gobiernos se vigilen a sí mismos, sean juez y parte, a que exista un órgano independiente o autónomo, mejor dicho, autónomo porque forma parte del Estado mexicano, pero bueno, autónomo en su personalidad jurídica, no solamente personalidad jurídica, no solamente patrimonio propio, manejo de presupuesto propio, etcétera, etcétera, ¿no? Autonomía presupuestal, autonomía administrativa, etcétera, autonomía reglamentaria, inclusive, no es lo mismo que el gobierno se vigile a sí mismo. O sea, eso va en contra de una visión del modelo de democracia constitucional, porque recordemos que en el modelo de democracia constitucional son muy importantes los pesos y los contrapesos, y aquí hay un problema entonces derivado de pues una ausencia ya de vigilancia o de control
por parte de estos órganos autónomos. No solamente es el INAI, Claro. la COFESE o la... ¿no? Son como 9 órganos. Sí, son varios órganos, la COFETEL, etcétera, que desaparecieron y que estas funciones las asumieron el gobierno. El gobierno federal en este caso, y en el caso de los órganos garantes de la transparencia, pues bueno, también los órganos de los estados. También pregunta obligada, después de este rápido análisis de la Constitución vigente que tenemos en ese momento. ¿Nueva Constitución? Perdón, otra vez en la encuesta de cultura constitucional de 2011, se le preguntó a las mexicanas y mexicanos qué opinaban, si era necesaria una nueva constitución, y la inmensa mayoría dijo que sí. A contracorriente de la opinión popular, me parece, en mi concepto, que al contrario, habría que esperar a que la Constitución se vuelva normativa. De acuerdo, o sea, sí, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que está plasmado ahí se cumpla en la realidad social de este país. Al inicio de mi intervención dije que había una inflación constitucional de derechos. Pero ¿cómo le va a hacer el Estado para poder cumplir a largo plazo con toda esa serie de derechos que ahora están ahí para beneficio de la colectividad? Un ejemplo que te lo voy a plantear en ese momento. Se establece dentro de la propia Constitución, y muchos en su momento los legisladores se autofelicitaron, por ejemplo, que los programas sociales estén regulados o estén contemplados dentro de la Constitución. El problema es un tema también de dineros, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al caso particular, por ejemplo, pensiones. Está comprobado que nuestro país está envejeciendo. Sí. Nuestro país, en este momento, al corte del año 2025, con el corte de este día, creció al 0.7, es decir, no tenemos demasiado ingresos, pero tenemos demasiado gasto. Eso programado el día de hoy. Con esa reforma constitucional... Todavía, afortunadamente, todavía el gobierno ha manejado de manera responsable la macroeconomía, pero cuando esto empieza a hacer agua, va a haber un grave problema. Si la economía mexicana no crece. Claro. Entonces, ahí va a haber un problema muy grave en términos de cómo podemos distribuir, ¿no? Digamos que la cobija coloquialmente no alcanza para todo. Exacto. Y entonces, ahí va a haber un problema. Es decir, ¿cómo garantizamos, bueno, el Estado mexicano cómo garantiza esos derechos sociales que están plasmados ahí? No solamente programa. ¿Qué tenemos? Tenemos el programa de adultos mayores de 65, ¿no? Sí. Más. Tenemos el programa de discapacitados, de personas con discapacidad. Madres solteras. Ahí están en la Constitución. Bueno, ahora ¿qué más tenemos? Tenemos el asunto del derecho al agua, ¿no? Es un grave problema. A la vivienda digna, bueno, eso ya estaba, la vivienda digna, interés social, etcétera. Ahora, hasta en la Constitución está el asunto de no al maltrato animal, está también, sí, claro. ¿No? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos con todas las prohibiciones constitucionales que están ahora? Por ejemplo, ahora está prohibida directamente por la Constitución, y lo dice así expresamente, dedicarse a determinadas actividades que son totalmente ilícitas porque van en contra de la salud de las personas, etcétera. Ahí lo dice, vapeadores, el fentanilo, etcétera. Ahí están ahora en la Constitución. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué ejército burocrático necesitaríamos para lograr que efectivamente todo esto que está ahí y que no podríamos estar en desacuerdo? No, claro. Yo creo que nadie en su juicio diría, no, eso no puede, ¿no? Todos creo que aspiramos a un estado de bienestar, un estado fortalecido, desarrollado, de bienestar, pero además democrático. Sí, porque creo que eso es el déficit mayor que se ha tenido en los últimos sexenios, ¿no? La democracia, o la ausencia de democracia entendida como un paradigma constitucional y además liberal. Ahora bien, ¿ves a corto, mediano, largo plazo claridad en la vida constitucional? Porque bueno, la Constitución está ahí, prueba de ello es la conmemoración el día de ayer.
la pregunta del inicio, ¿hay alguna posibilidad en tu perspectiva de esa efectividad o que la constitución se vuelva normativa para no plantear solo una nueva constitución, sino con la que tenemos, como por ejemplo como los norteamericanos, que es mucho más antigua que la nuestra, muy pocas reformas constitucionales, pero tiene mayor efectividad? ¿O qué es lo que requiere nuestro país para que la constitución se vuelva efectiva? Yo creo que lo que requiere, una de las cosas que requiere nuestro país es que nuestra clase política, nuestra clase legislativa, no piense que con que esté en la Constitución, pues ya con eso se va a cumplir, ¿no? O lo que, una vez transformando el marco normativo, automáticamente la realidad va a cambiar. Eso, por supuesto que no es cierto. Y ni porque esté en la Constitución se va a cumplir, ¿no? O sea, ese es el problema que tenemos, una ausencia de cultura constitucional y de cultura de la legalidad. Tenemos un desfase ahí muy, muy grave y que creo que va a seguir creciendo lamentablemente. O sea, ¿y por qué lo digo? Analicemos las mediciones internacionales respecto a cómo está México rankeado en cuanto al Estado de Derecho. Hay que ver, hay un, por ejemplo, hay un indicador, una medición del World Justice Project, sí, donde muy claramente se establece cómo estamos bajando, pero así aceleradamente en el Estado de Derecho en este país. Por ejemplo, Estado de Derecho, temas de corrupción, porque también hay estudios de corrupción a nivel internacional, temas de transparencia, en realidad ha sido un retroceso en los últimos años. Así es, entonces, ¿cómo podemos hacer que efectivamente esta Constitución pues se vuelva normativa y no sea semántica o simbólica, simplemente simbólica, en donde pues no tenga ninguna fuerza, sea una idea programática nada más, un viejo sueño a alcanzar, pero que en la realidad no es posible que tenga eficacia. Que tenga eficacia jurídica, ¿no? Sí, claro. Te lo voy a plantear de la siguiente manera. El próximo año, 2027, hay elecciones legislativas, renovación de la Cámara de Diputados, básicamente que es parte del Poder Legislativo Federal, y yo te lo quiero plantear de la siguiente. ¿Crees que en esa elección, más allá de las gubernaturas, y bueno, y le agrego para el caso particular de la reforma constitucional, los congresos de los estados, ¿crees que haya una posibilidad que en el 27, si la gente se decide a votar, si la gente hace quizás todas esas reflexiones que estamos haciendo el día de hoy, que surja un contrapeso para que, en primer lugar, no exista esta mayoría calificada que en muchos de los casos, los voy a decir, no es reflexiva, no tanto de que tengan los números, no hay discusión en los números. La discusión, creo yo, tiene que centrarse en la legitimidad en cuanto a las reformas. Entonces, ¿crees que haya una posibilidad? Y sobre todo, si ello puede ser, si es que no se logran esas mayorías calificadas, puede ser un contrapeso y en consecuencia, voy a decirlo en esas palabras, dar marcha atrás en reformas de aspecto, por un lado, legal y en otros de carácter constitucional. ¿Cómo ves en la perspectiva con otros países? No sé, en el propio análisis. No, yo creo que hay una tendencia muy clara, están las encuestas presidenciales, por ejemplo, donde la voluntad y los resultados en términos de toda esta construcción muy importante de otorgar el financiamiento de manera directa a la gente, eso ha tenido por parte de la población mexicana una aceptación muy clara. Entonces, ven, o sea, a mí no me queda duda que el avance, digamos, del proyecto... ¿Se debe a eso? Sí, claro, se debe a eso en una parte y va a avanzar, va a seguir todavía. Es decir, todavía no hay una fuerza de regreso, no sé si me estoy explicando, sí, sino que esto va a seguir todavía por un tiempo más. A ver, ahí mismo te voy a hacer la pregunta. ¿Y por qué lo digo? Porque hay legitimidad. Ah, no, claro, no hay discusión. De la clase gobernante actual. O sea, ahí está. Es el caso, bueno, aunque bueno, no por elección, pero de la construcción del sistema
hegemónico del siglo XX en México, ¿no? Digo, claramente hay una legitimidad, en este caso revolucionaria, del PRI, la hubo en su momento. De acuerdo. Entonces, en este caso, es una legitimidad popular que refrenda, yo creo que va a refrendar, no me queda ninguna duda, repito, porque es muy poco tiempo todavía. O sea, el desgaste de esta coalición dominante todavía no se acaba. No se acaba, todavía no se genera. Ahora te lo voy a plantear. No se genera un desgaste. Te lo voy a plantear de otra manera. Entonces, ¿cuáles pueden ser los contrapesos en el sistema democrático? Yo creo que los contrapesos son externos. Porque ya vimos que institucionalmente, es decir, el control de las cámaras, un poder judicial que vemos cómo está resolviendo las últimas. Y creo que también habría que hacer un análisis un poco más adelante, precisamente de las sentencias, de cómo está resolviendo básicamente la Corte. Sí, todo lo demás es importante, Corte, pero creo que es importante ese análisis porque de esa manera no nos quedamos en la discusión de las camionetas y no nos quedamos en la discusión de los zapatos. Creo que el análisis tiene que ser mucho más profundo y el debate público precisamente tiene que ser como uno de los garantes, que es el Poder Judicial de la Federación, si realmente está defendiendo la Constitución a través de los mecanismos que le otorga la misma, ¿no? Sí, así es. Porque al final de cuentas, y lo voy a plantear de esta manera, para eso se eligieron a los que fuimos a votar el año pasado, no para una discusión, y lo voy a decir en este caso, de verdad, de espectáculo, que es muy denigrante, ¿no? Así es. Sí, coincido plenamente, ¿no? Factores externos, entonces, el tema estadounidense está muy claro, me parece. Prensa, la prensa internacional y algo de la prensa nacional, todavía hay que decirlo, hay algunos medios de comunicación que son todavía independientes, me parece que sí, aunque también hay que hacerlo, ¿no? Hay que mencionarlo. Por ejemplo, a ver, voy a mencionar un periódico de circulación nacional, el periódico Reforma. Me parece que apenas hubo algún requerimiento por parte de la autoridad federal que tenía que revisarse ahí una cuestión de las condiciones de trabajo, ¿no? Y tuvieron que hacer inspecciones, etcétera, cosa que no había pasado creo que en muchos años, ¿no? Entonces, es interesante esto, ver hasta qué punto se puede seguir fortaleciendo una prensa, digamos, pues libre, que es muy importante para el debate público. En tu perspectiva politológica, ¿ves incipiente a los partidos de oposición? Los partidos opositores me parece que habría que, no sé, que tendrían que reformarse, me parece que eso es claro. Tendrían que reformarse porque algunos liderazgos, voy a verlo, desgaste, ¿no? Están totalmente desgastados, deslegitimados. Y me parece que al contrario, restan en términos de imagen de opinión pública y al interior de sus propias organizaciones partidarias. Otro punto, se ha dejado de lado en estos partidos también el asunto de la formación de los cuadros. Claro. No hay nuevas generaciones de políticas y de políticos que, como en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, en los partidos había una situación de fortaleza y de liderazgos en las juventudes. Me parece que eso también se ha dejado de lado y yo creo que hay nuevas opciones, se están formando nuevas opciones. Habrá que ver si el electorado juzga que esas nuevas opciones que seguramente van a estar en la boleta en el 2027 pues sean una opción distinta, pero me parece ahorita que en general los partidos opositores están en un impasse y no veo posibilidades de que haya a corto plazo una modificación en las fuerzas políticas. Ahora bien, y en el caso de las personas, me refiero a los mexicanos, es decir, y lo digo en esos términos de mexicanos o personas, porque hemos discutido en alguna ocasión
que el concepto de ciudadanía nos seguimos quedando cortos. Es decir, ¿qué se tendría que trabajar al respecto para que, por un lado, el ciudadano conozca la Constitución, conozca sus derechos y sobre todo los ejerza, ¿no? Porque lo que todavía en la perspectiva se tiene es de que el ciudadano común no hace valer, de por sí no conoce los derechos y entonces no los hace valer y en consecuencia piensa que, por ejemplo, los gobernantes, el caso, por ejemplo, del tema de medicinas, el tema... Aquí el punto yo creo que es muy relevante que la propia sociedad se organice, se autoorganice, es decir, que la sociedad civil, ese concepto de sociedad civil, eso que vio Tocqueville cuando llegó a Estados Unidos y que vio, es una sociedad de iguales, entre comillas, ¿no? Esa sociedad pujante, esa sociedad vibrante, de autoorganización, siento que es lo que hace falta en el caso mexicano, y eso pues solamente se va a dar, yo creo que a largo plazo, y si es que también se fortalece el punto del sistema educativo, que es un asunto que hemos dejado de lado y que se ha deteriorado muy drásticamente en las últimas décadas. No, y lo voy a retomar porque en el artículo 3 de la Constitución, que es motivo de análisis del día de hoy, contemplado no solo el derecho a la educación, sino dice el derecho a la educación de calidad. Así es. Es decir, es un concepto mucho más amplio de decir, tengo derecho a la escuela, no, tengo derecho a una escuela de calidad, con profesores y infraestructura que me permitan o que permitan un aprendizaje, ¿no? No solo ir, por ejemplo, a una recreación, me refiero a pasar el tiempo, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Entonces, ahí el sistema educativo me parece que es muy importante para fortalecer esa capacidad de la ciudadanía en cuanto al cumplimiento. Primero, el conocimiento de sus derechos, que son, repito, cada vez más amplios, cada vez más aumentado el volumen de sus derechos, sino también de las responsabilidades y del papel que juega la ciudadanía en una república vigorosa, porque si no, pues es una república de cascarón nada más, que es lo que tenemos en este país. El federalismo, por ejemplo. Claro. El federalismo, ahí está, diseñado contemplado en la estructura constitucional, pero en la práctica dependemos absolutamente de la federación. No, absolutamente. No hay recursos de las entidades federativas, menos en los municipios. Las arcas municipales están prácticamente, no digo, para todas las atribuciones que se marcan en el 115, ¿no? Por ejemplo, claro, pues no alcanza el presupuesto con el predial o los derechos que se pagan ahí por servicios municipales, prácticamente es raquítico lo que se tiene. Entonces, un federalismo fiscal ficticio, ¿no? Y un centralismo en realidad jurídico y político en la práctica, porque pues lo estamos centralizando todo, ¿no? Otra vez, ¿no? Es el regreso al centralismo, no solamente en materia electoral, vamos, parece para allá, sino también pues, en el aspecto fiscal, por ejemplo, ni se diga. Dependemos absolutamente los estados de la federación. No, y dos ejemplos claros que plantea aquí el doctor Raúl, lo podemos encontrar, por ejemplo, en esos ensayos, si podemos llamarlo de esa forma, en su momento en la descentralización educativa o la descentralización de la salud, cuando en realidad nuevamente la federación está prácticamente nuevamente centralizando esos aspectos fundamentales en los estados, por ejemplo, ¿no? Casi cerrando, doctor Raúl, ¿celebramos, conmemoramos o nos ponemos reflexivos como el día de hoy en este marco de 100 Yo creo que hay que ponernos reflexivos sobre la Constitución. Yo invitaría a la audiencia a que lo hiciéramos. Me parece que se hablara más de la Constitución en la familia. Otra vez cito la encuesta porque creo que es muy importante, son los datos que tenemos. En la familia se habla muy poco de la Constitución, se habla más en la escuela y se habla más a través de los medios de comunicación, la prensa, radio, televisión. Bueno, desde 2011 todas las redes sociales no estaban en el apogeo que ahora están. Pero lo voy a decir así, hay un problema, aparte que tenemos los mexicanos, no solamente los mexicanos, los latinoamericanos y en general, países subdesarrollados como el nuestro, en donde la sociedad, los integramos la sociedad,
no nos damos cuenta lo valioso que son los asuntos públicos. Claro, claro. O sea, lo valioso y darle a lo público el justo valor. El justo valor que debería tener, ¿no? Cuando las personas destruyen el patrimonio público, cuando la vandalizan, cuando dicen, no, pues, no me costó. A mí no me costó, yo puedo destruir y deshacer. Una lámpara, un poste, una oficina gubernamental, un museo, etcétera. Pues, ¿qué estamos reflejando? Estamos reflejando, lamentablemente, la podredumbre de nuestra ingratitud republicana, por decirlo de alguna forma. Es decir, no nos damos cuenta de que los bienes públicos colectivos deberíamos darle el mismo o quizá mayor valor que lo que tenemos como propiedad privada, ¿no? Entonces, o bienes personales. Entonces, creo que ahí falta mucho por avanzar en ese sentido y valorar lo público. Hemos destruido lo público, César. Sí, claro. En este país lo hemos destruido. La salud pública, la educación pública. Cada día se privatiza más. El efecto es privatizador, en la realidad es privatizador. Y eso tiene un costo, al final de cuentas, que el ciudadano tiene que pagar doble, porque... ¿Por qué el ciudadano asiste ahora a las farmacias, a los consultorios de las farmacias privadas? Para poder gozar el derecho de la salud. Por la deficiencia de lo público, la falta de insumos. ¿Por qué las personas que tienen un poder adquisitivo elevado prefieren que sus hijos vayan a escuelas privadas? Y que tampoco las escuelas privadas son garantía. Sí son garantía de éxito y de calidad. No, y además al punto que está comentando el doctor Raúl, hay que agregarle tema de salud contemplado en la Constitución, tema de educación contemplado en la Constitución. Es decir, la discusión sigue siendo conocer la Constitución, pero al mismo tiempo analizar la Constitución. Precisamente es el motivo de este programa, que el 109 aniversario de la Constitución que se conmemoró el día de ayer, no pase, y lo digo con sumo respeto, no pase como una ceremonia cívica nada más, que es respetable, sino que cada ciudadano discuta, analice, conozca la Constitución, para en este caso hacer valer sus derechos. ¿Algo más que quieras agregar? Ya casi nos vamos en este programa. Agradecerte la oportunidad de dirigirme aquí a tu amplia audiencia. Muy contento de estar en tu programa Análisis de Coyuntura. Muchas gracias. Pues ya nos vamos. Esto fue su programa Análisis de Coyuntura. En esta ocasión analizando la vigencia de la Constitución de 1917, que el día de ayer se conmemoró el 109 aniversario. Nos vemos en un próximo programa. Esto fue Análisis de Coyuntura. Su servidor y amigo César Julián Bernal. Agradecemos a todo el personal técnico que se encuentra detrás de cámaras. Muchas gracias. Muy buenas noches.